Pues tenemos ya con nosotros a la primera invitada del día y hoy vamos a hablar de un tema que a casi todos nos toca, es la educación. ¿Con quién? Pues con nuestra psicoanalista Laura López. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Muy bien, Carol, encantada. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, este tema va a crear polémica, ¿eh? Yo lo digo, va a crear polémica porque cuando empecemos a hablar ya verán ustedes. Sobre todo en ti, ¿eh, Carol? Sobre todo en mí. Bueno, vamos a hablar de los hijos, de la educación. Ajá. Yo siempre he escuchado, Laura, que la educación se da desde casa, ¿no? Ajá. Hay pues muchos padres o personas que pueden pensar que no, que es en el colegio donde se educa, por ejemplo, ¿no? Que son los profesores los encargados de educar. Yo, según mi opinión, la educación es en casa y lo que es la enseñanza es en el colegio, pero la educación, pues bueno, se tiene que dar en la casa, ¿no? Con las personas más cercanas, que son los padres en este caso. ¿Qué dirías tú acerca de esto? Yo te diría que la educación también es una cosa grupal, porque sí que es cierto que se origina en la familia, porque es la primera célula, ¿no?, digamos, de la sociedad, donde ahí pues se va a establecer la ley, donde se va a aprender a amar, a los celos, la envidia, digamos, a relegar de alguna manera ese narcisismo, que los niños son muy narcisistas, que lo quieren todo para ellos, tienen que aprender a compartir. Pues ahí es donde el primer foco, donde se van aprendiendo todos esos límites, la ley del padre, que luego se convierte en esa ley interior, lo que está bien, lo que está mal, pero sí que es cierto que también el panadero, el charcutero, la oficinista, ¿no?, todos somos también el reflejo de esa ley. Hay un orden social, ¿no? O sea que todo lo de alrededor influye, lógicamente. Claro, todo influye, porque además date cuenta que hay familias donde a lo mejor no hay un límite adecuado, donde no se establece ese orden preciso para ser seres civilizados y poder dejar la familia y entrar en el mundo. Pero luego llegan al mundo y está el profesor, que es como la sustitución del padre, luego está el policía, que es el que representa la ley, ¿no? Y digamos que a todos nosotros nos han tocado de una manera o de otra ciertas personas en nuestra vida, ¿no? Son identificaciones que, aunque la primera identificación es con los padres, luego hay funciones que a lo mejor no están bien desarrolladas, pero que luego se establecen también en la sociedad con otras figuras importantes, con los abuelos, con los tíos, con ese profesor que tanto me encantaba y que me ha ayudado a establecer también cosas de mí, a identificarme con algo que quiero, con mis compañeros, ¿no? Digamos que somos un conjunto en la sociedad y que, claro, necesitamos en ese sentido organizar nuestra mente, ¿no?, nuestra ley interior, nuestra generosidad con los demás, nuestro estar en el mundo, porque al fin y al cabo nacemos en una familia, pero claro, estamos, digamos, que tenemos que desarrollarnos para separarnos de esa familia y poder ser personas que podamos pagar esa deuda simbólica. Es decir, venimos al mundo, ya sabemos que hay universidad, que hay colegio, que hay luz, que hay agua, ¿no? Y eso también es de personas que incluso algunos han dado su vida para que nosotros podamos disfrutar esos derechos. Y uno de los mayores males de este siglo es esa cuestión de absorber en la familia a los miembros, a los niños, ¿no? Que hay como unas trabas, que hay una cosa extraña, ¿no? Como que es difícil que los hijos se despeguen de la familia, como que les es difícil trabajar, sustituir, porque hay algo también que se está generando también en el seno de la educación, que está impidiendo que se puedan hacer hombres y mujeres del mundo que no estén tan pegados a esas posiciones infantiles, ¿no? O que, por ejemplo, la ley es tan importante, los límites en la familia, porque uno va a llegar luego al trabajo, va a llegar a otras relaciones y vemos que estamos a veces muy opacados por esas posiciones infantiles en las que yo quiero hacer lo que yo diga, no acepto la ley, yo soy un poco perverso y lo hago esto de una manera determinada para salirme siempre con la mía, me salto esta norma porque ¿no? Y vemos que todo eso tiene que ver con esas raíces infantiles que se actualizan, ¿no? ¿Qué podemos hacer en casa, Laura, para educar a nuestros hijos, pero a la vez pues hacerles tener esa libertad y hacerles que cuando vayan creciendo pues sean personas autónomas y no se queden en ese seno infantil, ¿no? Mira, sobre todo dejarles crecer. Eso es muy importante, ¿no? Y en la televisión Grupo Cero, el doctor Miguel Óscar Menasa, que es el director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, lo explicaba en un vídeo muy interesante acerca de las buenas costumbres, la psicología de las buenas costumbres, y él fue director de una maternidad en Buenos Aires durante bastantes años. Entonces él tenía un profesor también, un maestro, que curó a muchos trastornos infantiles por el hecho de dejarlos a los niños que hagan, que jueguen,
y justo cuando algo grave iba a pasar o ahí es cuando se intervenía. Pero estamos en una sociedad, y lo comentaba el doctor, en una sociedad muy represora, en el sentido de que estamos como con el control. Queremos controlar a los hijos, meternos en dónde están, con quién están, ¿no? Una excesiva atención y un excesivo cuidado de que no hagas esto, prohibiendo constantemente, ¿no? Y luego también, por otro lado, hay como una contradicción, porque le estoy diciendo, controla esto, no hagas esto, ¿no? Le prohíbo, pero luego yo hago lo que me da la gana, ¿no? Es decir, el niño no aprende por premios o castigos, porque tú le impongas que le machaques, que se le meta algo en la cabeza. No, el niño aprende de lo que ve, y si uno no está bien, si el adulto no hace, le está diciendo que estudie, que lea, y tú no coges un libro en tu vida, pues claro, le estás mostrando una contradicción, ¿no? Además que lo que deseamos son deseos, y es el amor el que nos civiliza, ¿no? No es el castigo en sí, sino que uno deja de ser una persona narcisista o deja de hacer ciertas cosas por no perder el amor de los padres. Y a veces me parece que también hay una sobreprotección excesiva a los hijos, que le inundamos, se le llena de excesivo, podemos decir, excesivo estímulo, ¿no? Porque tenemos que pensar que el niño es como una placa muy sensible, que capta todo, que cualquier cosa es mucho más grande, cualquier estímulo es amplificado por 10, por 100 en el niño, y claro, si hay una sobreprotección excesiva, es como un amor excesivo en el niño, y estamos fomentando y despertándolo ciertas disposiciones que hacen que el niño incluso tenga una excitabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo los primeros amores son los padres, y a veces hay ciertas formas de pensar que estamos cayendo estamos eliminando, ¿no? Lo que la ciencia nos dice, ¿no? Que en el niño hay una sexualidad infantil, que tenemos que tratarlos como una pequeña personita que está creciendo, dejarlos crecer, y a veces con esa sobreprotección es como si el niño fuera mío, le estimulo demasiado, ¿no? Entonces hay esa contradicción. El niño cuando sale de la casa es una olla a presión, ¿no? Está por un lado esa excitación y por ese otro lado el autocontrol, contrólate. Claro, llega cualquier situación, a veces del colegio, etcétera, y tiene a lo mejor conductas de agresividad, de enfado, ¿no? Porque hay siempre como una contradicción, o esto que llaman ahora de hiperactividad, ¿no? Que los niños son demasiados, ¿no? Habrá que estudiar un poco en la familia qué está pasando, ¿no? Y eso es lo que no se ve, y me parece muy importante, principal, decir que los niños pequeños, cuando tienen algún problema, están hablando de un reflejo de algo que está pasando en la familia, de alguna disposición familiar, afectivo-sexual, que los niños no tienen capacidad, porque los adultos sí tenemos ya otras herramientas, pero los niños tienen la herramienta de los padres. Si los padres son muy ansiosos, el niño va a estar también ansioso, pero no es porque el niño te salga así, es porque está hablando a través del cuerpo o de la ira, de cosas que no pueden manifestar en palabras, no tienen los mecanismos, no tienen todavía constituido su psiquismo, ¿no? Y tiene el de los padres. Por eso es que es importantísimo revisar la situación higiénico-afectiva en la casa, ¿no? Hablábamos fuera de cámara, Laura, antes de empezar, pues del tema de meter a los niños en tu cama, ducharse con ellos, darles de comer, por ejemplo, ¿no? En esto hay muchas opiniones contrapuestas, ¿no? Porque está la gente que opina que déjalos, que se metan en la cama, déjalos, que ya crecerán, que ya se le quitará esa manía o lo que sea, y está pues la gente que dice que no, hay que hacerlo y hay que hacerlo, el niño en su cama, el padre en la suya, el niño se ducha solo, entonces desde el psicoanálisis, ¿qué se opina? Mira, a mí me parece ese tema súper principal, ¿no? Para que hagamos una revisión de dónde estamos pensando las cosas, ¿no? Yo soy de las que la acuesto conmigo, claro. Bueno, yo te voy a decir, a ver, porque opiniones todo el mundo tiene, pero las opiniones ¿en qué se basan? En los gustos, en lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran hecho de pequeño, lo que yo no conseguí y ahora lo quiero hacer con mi hijo. Pero claro, luego viene la ciencia a mostrarnos que hemos de tener unos criterios educativos con los hijos. Y claro, ya Freud nos decía hace más de un siglo que los niños pequeños tienen sexualidad y existe el complejo de Edipo, es decir, los niños están enamorados de mamá y el padre, que es el tercero en la ley, es el que viene a interrumpir esa función.
¿Qué pasa? Yo he visto relaciones de pareja en las que uno duerme con un niño, otro duerme con otro y no hay padre ahí. Es como que, o cuando el padre se va de viaje o la madre se va de viaje, mete al niño en la cama, es como le estás produciendo una confusión, es como que lo estás poniendo en el lugar de ese padre o esa madre. Y me parece que también tendríamos que pensar si uno, como ya desligándonos de las relaciones familiares, ¿no?, uno metería en la cama a su hijo con una persona de 30 o 40 años. No lo haríamos, ¿no? Entonces, ¿por qué se intenta encubrir de cariño a esa relación? Es decir, que es una excitación muy fuerte para los niños, ¿no? El hecho de mezclar toda esa Ay, a mí que me situación. da tanta pena que cuando sean grandes ya no van a estar ahí conmigo, pues... Pero por eso, claro, que no puede utilizar a los niños Ahora como que son si... pequeñitas, digo, y todavía pueden estar aquí conmigo. Pero Cuando fíjate, sean mayores ya no van a querer acostarse conmigo, ya. Bueno, pero tú te tienes que acostar con tu marido, no con tus niñas. Tus niñas van a tener su novio, su historia, pero así lo que hacemos es fijarlo, cuidado, porque lo podemos estar fijando inconscientemente a esos lugares familiares, ¿no? Porque precisamente lo sabemos por las etapas sexuales, los niños luego empiezan a fantasear con esos primeros modelos familiares que son los padres, empiezan a tener fantasías con ellos. Y luego, claro, luego a veces pues pasa que hay una imposibilidad de sustituir la familia con otras personas, ¿no? O pasan cosas porque no está constituido en ellos la ley o esos lazos eróticos hacia la mamá, que la mamá produce un papel muy importante en el erotismo y el amor de los hijos y de las hijas, ¿no? Y que todo se queda como una huella impresa en nosotros. Entonces, ella Freud nos decía, ¿no?, que es muy importante establecer esa ley y esa separación también, porque los niños tienen que hacerse adultos, y adultos es de alguna manera pues dejando atrás esos primeros amores. Y si les estimulamos demasiado podemos producir una fijación infantil ahí en ese núcleo familiar, ¿no? Laura, otro tema es el ducharse, por ejemplo, ¿no?, con los niños en casa, cuando ya pues tienen una cierta edad, cuando son pequeñitos es normal, ¿no?, que, o que lo metas en la bañera, lo duches contigo, que lo duches tú, porque no hay otra posibilidad, ¿no? Pero cuando ya son bueno, sí hay posibilidad, cuando me parece... ya son más grandecitos, ¿qué pasa? Sí hay posibilidad. Me parece que el hecho de exponer el cuerpo desnudo de un adulto, ¿no?, porque los niños tienen investigación sexual, los niños empiezan a mirar... Uy, ¿sabes más? Y además que están investigando, se meten para mirar el cuerpo, es una excitación muy fuerte para los niños, ¿no? Y hay que preservar los límites, hay que poner puertas y hay personas que se desnudan constantemente delante de los niños y les producen muchísima excitación, acaban muy excitados porque... un cuerpo desnudo de un adulto, tú imagínate, una persona mayor, ¿no?, le produce también le despierta también ciertas sensaciones, un niño mucho más, ¿no? Ya digo, están empezando la investigación sexual, ya digo, los primeros amores son la madre, el padre, y le produce muchísima excitación, ¿no? Y me parece que hay que guardar un poco de preservar esos lugares donde los niños tienen que estar con los niños, tener una investigación en la que no excitarle demasiado, sino que vayamos con cada etapa, porque si no estamos como empujándoles a otras etapas donde no tienen el nivel madurativo suficiente para ello, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque es un material muy sensible y están primero en la etapa de la boca, en la que van relacionándose con el medio a través de la boca, luego a través del esfínter anal, ¿no?, donde sueltan, retienen, ¿no?, y se relacionan así con su caquita, con la madre, ¿no? Y luego está en la etapa fálica y vemos que ahí los niños pues se masturban, se tocan y hay que decirle, niño, aquí no te toques, porque, ¿no? Y vemos que eso tiene que ver también con esa conquista de su cuerpo, ¿no? Y claro, si le sometemos a muchísimos estímulos, a escenas, situaciones, le estamos sobreestimulando cosas que ellos ni siquiera pueden llegar a articular bien, ¿no? Porque hasta que no llega la adolescencia, digamos que ahí la pubertad es cuando ya pueden dirigir todos esos estímulos hacia la reproducción, hacia los chicos, las chicas, ¿no? Pero ahora estamos con un material muy sensible que si le sobrecargamos, le sobreexcitamos, le estamos acelerando y produciendo una serie de conflictos que no saben manejar, ¿no? Y por eso a veces esa excitabilidad, esa búsqueda a veces también como de castigo, porque
hay en ellos una necesidad de un límite. ¿Sabe? A veces los niños se ponen mal, se ponen agresivos porque necesitan un límite, necesitan que alguien pare esas cuestiones, ¿no? Laura, se nos ha ido el tiempo hablando de este tema y es que ya sabes, cuando hablamos de hijos te pregunto un montón de cosas. Es un tema que me toca. Sí, claro que sí. Laura, muchas gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí vosotros. con nosotros. Te esperamos la próxima Muy semana. bien, Y siempre, ya lo saben, palabras para vivir. Sí. Recuérdanos el día, la hora. Pues todos los lunes a las 11 de la noche. Todos Y pueden los lunes. escribirnos a palabrasparavivir@torremolinostv.com. Con cualquier tema que quieren del Claro. que hable Laura, que quieran consultar, ella está ahí todos los lunes a las 11 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Nos vamos.